Beverly Hills emergency. Yes, police. What's the problem? Were they shot? Yes. What happened? Is the person still there? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? Mom and Dad. Acabas de escuchar la desgarradora llamada de Lyle Menéndez al número de emergencias para reportar un trágico suceso. Pero tras su dolor y angustia se escondían oscuros secretos familiares que han conmocionado al mundo por más de 3 décadas. La historia de Lyle y Eric Menéndez ha sido examinada y recreada de muchas formas, pero la renovada mirada de las plataformas digitales y de audiencias más jóvenes, así como nuevos testimonios e indicios, han hecho resurgir el interés en uno de los casos más mediáticos de Estados Unidos. En este video te hablaré de la vida de los hermanos, de las implicaciones legales, sociales y morales de sus acciones, de las interrogantes sobre sus verdaderas motivaciones y de las contradicciones en la aplicación de la justicia. Quédate conmigo hasta el final para enterarte de todo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de los hermanos Menéndez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Joseph Lyle Menéndez, a quien todos llamaban por su segundo nombre, nació el 10 de enero de 1968 en Nueva York, Estados Unidos. Es el mayor de los 2 hijos del matrimonio formado por José Menéndez y Mary Louise Anderson, conocida mayormente como Kitty y de la forma a la que nos referiremos a ella de ahora en adelante. 3 años después del nacimiento de su primogénito, la pareja le dio la bienvenida a su segundo hijo, Eric Galen Menéndez, quien nació el 27 de noviembre de 1970 en Nueva Jersey. Los hermanos crecieron rodeados de todas las comodidades y lujos que podía proporcionar el dinero, ya que su padre había hecho una fortuna como un alto ejecutivo en la industria del entretenimiento, pero los inicios de José no fueron nada fáciles. José Menéndez nació en La Habana, Cuba, el 6 de junio de 1944. Tras la llegada al poder de Fidel Castro, emigró a los Estados Unidos cuando apenas tenía 16 años. No dominaba el inglés, pero se esforzó en aprender el idioma para trabajar y forjarse un mejor futuro. Al igual que su madre, era un talentoso nadador, por lo que tiempo después ingresó a una universidad en Illinois con una beca deportiva. Allí conoció a Kitty, una aspirante a actriz y ex reina de belleza que cursaba el último año. La química fue instantánea, y pese a la desaprobación de sus padres, a los 19 años José abandonó la carrera para casarse con Kitty de 21 y perseguir otro de sus grandes sueños, tener su propia familia. Luego de casarse, la pareja se trasladó a Nueva York, a donde José se había transferido para retomar sus estudios y obtener una licenciatura en contabilidad. Para costear la carrera y sostener el hogar, desempeñó varios empleos de medio tiempo, incluso lavando platos en un restaurante. Pero rápidamente la suerte pareció sonreírle, porque consiguió trabajo en una firma de contabilidad. Gracias a su esfuerzo y dedicación fue ascendiendo, y en menos de 3 años ya era presidente de la compañía. A los 35 se convirtió en vicepresidente de operaciones de la empresa de alquiler de vehículos Hertz, filial de la Corporación de Productos Electrónicos RCA. Un año después fue transferido a la división de discos RCA Records, donde fue nombrado director de operaciones, contratando artistas y ampliando su catálogo de música latina. A los ojos de todos, los Menéndez eran una familia feliz, el sueño americano hecho realidad, un inmigrante que llegó a la cima, una hermosa esposa que lo apoyaba y 2 hijos adorables. Nada hacía presagiar que su vida de ensueño no era todo lo que parecía. Para ese tiempo ya José se había consolidado como un exitoso hombre de negocios y había construido de la nada el imperio que con el tiempo pensaba heredar a sus hijos.
mientras que Kitty, quien por un tiempo trabajó como maestra, asumió el rol de ama de casa glamurosa y madre a tiempo completo. Poco después, la familia se mudó a una hermosa mansión valorada en $1 millón, situada en una zona exclusiva de Princeton, en Nueva Jersey, donde los chicos cursaron la primaria y la secundaria. En su tiempo libre, Lyle y Eric se dedicaban a la práctica deportiva, primero en la natación, y luego se decantaron por el fútbol y el tenis. En esta última disciplina se formaron bajo la férrea guía de José. Al parecer, los muchachos, especialmente Lyle, tenían potencial como tenistas, y según los informes, ambos llegaron a participar en competencias profesionales. Los hermanos disfrutaban de un estilo de vida envidiable. Asistían a los mejores colegios, tenían automóviles último modelo y podían viajar a cualquier destino del mundo. No obstante, los allegados a la familia aseguran que José y Kitty condicionaban cumplirle sus caprichos a que obtuvieran buenas calificaciones y se convirtieran en atletas sobresalientes, pues querían que de adultos llegaran a ser tan exitosos como su padre. Corría la década de los 80 y ya José se había forjado un nombre entre las productoras y sellos discográficos. En su impronta tenía la firma de las icónicas agrupaciones inglesas, así como de Menudo, la famosa banda puertorriqueña de adolescentes. De manera que para afianzar aún más su carrera en la industria del entretenimiento, decidió irse con su familia a Los Ángeles, en California. Allí comenzó a trabajar en una compañía dedicada a la producción de discos. Al principio se establecieron en Calabazas, pero luego se mudaron a Beverly Hills, a una lujosa mansión que antes fue alquilada por celebridades como Elton John y Prince. Para esa época el salario anual de José superaba el $500,000. Pero tras esa fachada de prosperidad, las tensiones habían comenzado a aflorar al interior de la familia, principalmente entre José y los chicos, quienes mostraban una actitud rebelde y desafiante, que chocaba con el temperamento fuerte del padre. Según algunos reportes, mientras Kitty era percibida como una mujer muy agradable y socialmente aceptada, las opiniones con respecto a José eran encontradas. Incluso se mencionaron incidentes en los que supuestamente humilló o maltrató a sus empleados en el trabajo. Por ese entonces, Eric había entablado una amistad con un joven llamado Craig Signarelli, con quien solía jugar tenis, y quien era hijo de un prominente ejecutivo de la industria televisiva. Además de que sus padres trabajaban en el mundo del entretenimiento, ambos tenían en común que fueron objeto de burlas por parte de estudiantes de una secundaria rival, y en medio de una pelea callejera resultaron gravemente golpeados. El incidente pareció fortalecer el vínculo entre Eric y Craig, al punto de que escribieron juntos un guión para teatro que titularon Friends, o Amigos en español. La historia giraba en torno a un joven que le quitaba la vida a sus padres para quedarse con la herencia. Su oscura trama cobraría relevancia más adelante. Pero la participación de Eric en la riña callejera no fue el único incidente en el que se involucraron los hermanos Menéndez. Por esa misma época fueron implicados en un par de delitos. El principal incidente fue el robo a una casa en Calabazas, y luego los acusaron de un robo mayor en una residencia de Hidden Hills. Según las autoridades, los hermanos Menéndez sustrajeron alrededor de $100,000 de ambas residencias entre dinero y joyas. Pese a su enojo, a José no le quedó más remedio que intervenir para tratar de sacarlos del apuro. Algunos medios afirman que contrató abogados para la defensa de sus hijos y pagó poco más de $11,000 por los daños causados, además de evidentemente devolver los artículos robados y el efectivo. Por otra parte, se dijo que para evitar que el problema legal afectara la permanencia de Lyle en la universidad, decidió que Eric, quien era menor de edad en ese momento, asumiera la culpa. Al poco tiempo, el adolescente salió en libertad condicional y debía cumplir una orden de recibir asesoramiento psicológico. Fue entonces cuando derivaron a Kitty a la consulta de Jerome Ociel, un reconocido psicólogo en Beverly Hills, con quien el muchacho empezó a recibir tratamiento terapéutico. Luego del incidente, los hermanos retomaron sus estudios, Eric en la secundaria y Lyle en la universidad, y la vida de la familia había vuelto a la normalidad, o al menos eso parecía. Pero una vez más, las elevadas expectativas de José y Kitty respecto al futuro de sus hijos se vieron defraudadas, cuando Lyle fue atrapado haciendo trampa para un examen.
Como resultado, fue suspendido de la universidad durante un año. Profundamente decepcionado, pero tratando de guardar las apariencias, José le ordenó a Lyle permanecer en Princeton durante la suspensión, para evitar tener que dar explicaciones y empañar la reputación de la familia. Sin embargo, el joven regresó de todos modos a Los Ángeles, y a José no le quedó más remedio que darle un empleo en su empresa. Algunas fuentes aseguran que el desempeño de Lyle no fue el mejor, y que pronto se ganó la mala reputación de niño mimado entre sus compañeros. Con frecuencia se presentaba tarde a trabajar o no iba, y se marchaba temprano para jugar tenis. Además, mostraba poco interés por las tareas que se le asignaban. En ese tiempo supuestamente ocurrió algo que terminó de fracturar la relación padre e hijo. Al parecer, José pagó por la interrupción del embarazo de la novia de Lyle, lo que enfureció a tal punto al joven que abandonó la vivienda principal y se mudó a la casa de huéspedes de la mansión de la familia. Con cada día que pasaba, la relación entre José y sus hijos no hacía sino empeorar. El empresario estaba cansado de financiarlos y tener que pagar por sus deslices. De acuerdo con los informes, había planeado revisar su testamento para excluirlos. En esos días, Lyle llamó desde la casa de huéspedes a Kitty y supuestamente sostuvieron una acalorada conversación al respecto. Incluso se dice que el joven le habló en tono irrespetuoso y hasta abusivo a su madre. Aunque para todos los Menéndez seguían siendo un matrimonio feliz y unos padres ejemplares que contribuían de forma desinteresada con su comunidad, puertas para adentro la realidad era otra, y su mundo perfecto había empezado a desmoronarse. Algunas fuentes afirman que además de la tirantez entre el padre y sus hijos, la relación de la pareja tampoco atravesaba su mejor momento. Aparentemente, José y Kitty se habían distanciado, debido a los constantes viajes de trabajo del empresario y a sus indiscreciones con otras mujeres. Según sus amigas, Kitty había descubierto que él tenía una relación de 8 años con una mujer, además de otras novias. Para lidiar con sus problemas, ella comenzó a beber en exceso, e incluso se habla del consumo de sustancias ilícitas. Supuestamente, su inestabilidad emocional la llevó a intentar quitarse la vida en más de una ocasión. Aún así, Kitty era consecuente con su esposo en lo que refería a la crianza de sus hijos, y nunca consideró contradecirlo, y mucho menos separarse de él, manteniendo la fachada de una familia unida y feliz. Pero una terrible tragedia pronto sacaría a la luz muchos de los secretos que se mantenían ocultos bajo esa superficie. La noche del 20 de agosto de 1989, Lyle y Eric salieron de la casa, mientras que José y Kitty se quedaron solos, viendo una película en el televisor del salón principal. De repente, la tranquilidad del exclusivo vecindario fue interrumpida por fuertes detonaciones. Sin embargo, los vecinos pensaron que eran fuegos artificiales, por lo que les restaron importancia. Sin embargo, un par de horas después, los operadores del servicio de emergencias de Beverly Hills recibieron la llamada de un angustiado joven para informar que sus padres habían sido atacados por intrusos. Era Lyle, el mayor de los hermanos Menéndez, quien entre sollozos apenas podía articular palabras para explicar que él y su hermano llegaron a su casa y encontraron a sus padres heridos y probablemente sin vida. Enseguida llegaron a la mansión de los Menéndez unidades policiales y una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. No había nada que hacer por Kitty y José. La pareja yacía en el salón principal de la propiedad en medio de una escena aterradora. Ambos presentaban múltiples heridas, muchas de ellas en la cabeza, y estaban irreconocibles. Por la magnitud de sus lesiones, los oficiales presumían que los atacantes usaron escopetas. Debido a la posición económica de la familia, en un principio los investigadores pensaron que el crimen fue obra de pandillas, ya que la pareja tenía heridas de bala en las rodillas, una de las firmas características de las organizaciones criminales en esa época. La angustia en la voz de Lyle parecía tan genuina que inicialmente nadie los consideró sospechosos. Cuando los interrogaron, los hermanos dijeron que habían salido a ver una película y que al llegar habían encontrado esa escena devastadora. Además, sugirieron que el crimen pudo estar relacionado con la mafia, y para respaldar su coartada presentaron a los detectives los boletos del cine. Los residentes estaban consternados,
y enseguida el crimen contra el prominente ejecutivo de la industria discográfica y su esposa captó la atención de los medios de comunicación. Los análisis forenses confirmaron que José recibió 6 proyectiles de una escopeta calibre .12, mientras que Kitty presentó 10 impactos de un arma de características similares. Las autoridades concluyeron que hubo al menos 2 atacantes. Pocos días después se llevó a cabo un servicio conmemorativo, al que asistieron decenas de personas, y en el que los hermanos dedicaron sentidas palabras a sus padres. Lyle contrató un guardaespaldas para protegerlo a él y a su hermano, porque según dijo, ellos podían ser los próximos en la lista de quienes ultimaron a José y a Kitty. Por un tiempo los hermanos no volvieron a ser interrogados, y la policía se concentró en investigar a los rivales comerciales de José, entre ellos un ejecutivo de la industria del cine para adultos con quien había tenido problemas en el pasado. Pero mientras los detectives se indagaban en las conexiones del empresario para tratar de dar con los responsables del crimen, Kyle y Eric comenzaron a realizar gastos que se consideraron sospechosos. Los jóvenes derrocharon grandes sumas de dinero en artículos lujosos como relojes y vehículos de alta gama. Además, contrataron los servicios de un entrenador personal de tenis con honorarios que superaban los $50,000 anuales. Otros gastos no menos excéntricos de los hermanos incluían la compra de un restaurante y la organización de un concierto de rock, así como costosos viajes al exterior para participar en competencias de tenis. En total, en apenas 6 meses tras perder a sus padres, se gastaron alrededor de $700,000. Además de su llamativo comportamiento financiero, comenzaron a surgir indicios y testimonios incriminatorios contra los hermanos. Uno de ellos provino de una fuente inesperada, una mujer llamada Judalon Smith, quien había mantenido una relación con Jerome, el terapeuta de Eric. Ella acudió a la policía para compartir lo que sabía. La información que dio Judalon le dio un giro al caso y puso a los hermanos en la mira de las autoridades. Ella no solo proporcionó pruebas contundentes que implicaban a ambos jóvenes en el ataque a sus padres, sino que puso en tela de juicio la integridad del psicólogo. Al parecer, Judalon y Jerome comenzaron a salir cuando ella era su paciente. Según dijo, ella estuvo fuera de la oficina de su entonces novio cuando escuchó a Eric confesar el crimen. Además, le dio a los oficiales detalles específicos, como que las armas utilizadas fueron compradas por los hermanos en San Diego usando identificaciones falsas. También reveló que sabía que el terapeuta tenía cintas grabadas de sus sesiones con Lyle y Eric entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 1989 y una del 11 de diciembre del mismo año, en las cuales ellos habían confesado el crimen. Algunas reseñas indican que Judalon fue quien le pidió a Jerome que grabara las conversaciones, las cuales pensaba utilizar como una especie de salvoconducto al terminar la relación con el terapeuta, pero esto no fue confirmado por las autoridades. Lo cierto es que en marzo de 1990, 7 meses después del atroz crimen, Lyle de 21 años fue arrestado, y días después detuvieron a Eric de 18, cuando regresaba de una competencia de tenis en el extranjero. A ambos fueron acusados de asesinato en primer grado y de conspiración para cometer asesinato. La detención de los hermanos Menéndez causó revuelo y el caso se convirtió en una noticia nacional. En los meses siguientes, la prensa escudriñó en cada detalle de la vida de la familia. A su vez, comenzaron a surgir diferentes conjeturas sobre las razones por las cuales 2 jóvenes atractivos, adinerados y con un futuro prometedor habían atacado fatalmente a sus propios padres. Debido al estilo de vida de derroche que asumieron tras perder a sus padres, los investigadores y la fiscalía estaban convencidos que la principal motivación de los hermanos para cometer el crimen fue la codicia. No obstante, aproximadamente una semana antes de que comenzara el juicio, en el que cada hermano tenía un jurado independiente, su equipo legal introdujo una nueva estrategia de defensa. Alegaron que Lyle y Eric sí le habían quitado la vida a sus padres, pero lo habían hecho en defensa propia, después de sufrir años de abuso físico, psicológico y sexual bajo su cuidado, y porque se sentían amenazados, ya que pensaban revelar ese secreto. Did you love your mom and dad? Yes. And on August 20th, 1989, did you and your brother kill your mother and father? Did you kill them for money? No.
Did you kill them because you wanted to pay them back for the way they had treated you? No, Why did you kill your parents? because we were afraid. Según la defensa, José había abusado de Eric desde los 12 hasta los 18 años, y el incidente más reciente había ocurrido apenas una semana antes de los hechos, mientras que su hermano mayor había sido agredido entre los 6 y los 8 años. Estas nuevas alegaciones hicieron que la atención de la prensa estallara, y el juicio, que tuvo lugar en 1992 y fue transmitido en vivo, se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes. Las grabaciones realizadas por Jerome habían sido objeto de una fuerte disputa entre la fiscalía y la defensa de los hermanos, debido a la vulneración del privilegio médico-paciente. Finalmente, tras las presuntas amenazas de Lyle al terapeuta si revelaba su contenido, dicho privilegio quedó sin efecto, y Jerome fue citado como testigo de la fiscalía. En un giro sorprendente, Judalon declaró por la defensa, en un intento de desacreditar el testimonio de Jerome, quien fue presentado como el principal testigo de la acusación. Para el momento del juicio salió a relucir que sobre Jerome pesaban las quejas de 2 mujeres que habían sido sus pacientes, incluida Judalon, lo que provocó que le suspendieran la licencia como terapeuta. Sin embargo, su testimonio fue crucial para el caso. Jerome reveló que debido a las circunstancias en que Eric fue llevado a su consulta, él le hizo firmar al joven un documento en el que renunciaba al acuerdo de confidencialidad habitual para que el terapeuta pudiera compartir información con José y con Kitty cuando fuese necesario. Según dijo, no era un acuerdo tradicional, y afirmó que aunque muchos especialistas se hubieran negado a romper la confidencialidad profesional, él no pudo negarse porque José insistió en que lo hiciera. Debido a esto, la defensa alegaría más tarde que Eric no llegó a sentirse seguro para hablar abiertamente de los supuestos abusos que sufrió a manos de su padre. Durante los 6 días que subió al estrado, Jerome se vio obligado no solo a defender su integridad, sino también a acusar a los hermanos. Afirmó que había escondido las cintas de la confesión, debido a que temía a la represalia de Lyle. No obstante, aseguró que Eric se sentía alterado, confundido y deprimido por el deceso de sus padres, hasta el punto de tener pensamientos sobre acabar con su propia vida. Según el relato, el joven admitió que planearon el crimen inspirados en una película, y que decidieron que a pesar del daño emocional que José le había causado a Kitty, ella no podría vivir sin él, por lo que decidieron quitarle la vida también. Otro testimonio crucial fue el de Craig, el amigo de Eric, quien dijo que unos 12 días después del tiroteo, Eric le confesó que el guión que escribieron juntos un año antes se había hecho realidad. Craig había sido persuadido por la policía para usar un micrófono y grabar la confesión de su amigo. Sin embargo, el intento fracasó, porque Eric se retractó y negó todo. Aunque el juez no permitió que el inquietante guión se utilizara en el juicio, ese detalle se mantuvo como un indicador preocupante de las ideas que pasaban por la mente de los hermanos con respecto a sus padres. Por otra parte, la Corte Suprema de California también dictaminó que si bien las cintas de las sesiones reales con los hermanos eran inadmisibles, las grabaciones específicas donde confesaban haberle quitado la vida a sus padres sí serían aceptadas como prueba. Debido a esto, Lyle y Eric ya no podían declararse inocentes. Entonces la defensa se enfocó en tratar de demostrar que el impacto emocional de los abusos fue lo que los llevó a cometer el doble crimen. Los abogados describieron al patriarca de la familia como un hombre que no era conocido como amable y que por el contrario tenía muchos enemigos. También dijeron que tenía mal carácter y que había quejas de maltrato en el ámbito laboral. Además señalaron que José tenía rasgos de un machismo enfermizo y que a lo largo de su matrimonio con Kitty no solo le fue infiel, sino que la obligó a convertirse en una especie de esposa trofeo, impidiéndole cumplir sus propios sueños. Por su parte, la fiscalía puso sobre la mesa la pena capital, alegando que Lyle y Eric habían atacado de forma despiadada a sus propios padres. Esto para reclamar de forma temprana la herencia familiar, que se estimaba en unos $14 millones. Finalmente, la defensa logró introducir suficientes elementos de duda, y el jurado se vio en aprietos para tomar una decisión.
lo que llevó a que en enero de 1994 el juicio se declarara nulo y se convocara a un nuevo proceso judicial. El frenesí mediático que desató el caso hizo que para el segundo juicio se prohibieran las cámaras dentro de la corte. Además, el juez limitó la cantidad de testigos y testimonios de expertos sobre las denuncias de abuso sexual de los hermanos. Tampoco permitió que el jurado considerara el cargo de homicidio involuntario en vez de asesinato. Los hermanos fueron procesados juntos, y en este punto ya no se trataba de determinar si cometieron o no el crimen, sino por qué lo hicieron. La defensa mantuvo su argumento del abuso sexual, pero fue en vano, porque el jurado declaró a Eric y Lyle Menéndez culpables de los dos cargos de asesinato en primer grado y de conspiración para cometer asesinato. En la fase de sentencia, el jurado no apoyó la condena a pena capital, y tomando en cuenta que no tenían antecedentes de violencia, optó por recomendar que les impusieran la cárcel de por vida. Para llegar al veredicto, descartaron por unanimidad la hipótesis de la defensa, de que habían actuado por el trauma que les dejó el supuesto abuso, y por miedo si no actuaban antes, y en cambio consideraron que decidieron ultimar a sus padres con la intención de tomar el control de sus riquezas. Aunque lograron evadir la pena capital, en julio de 1996, ambos fueron condenados a 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin derecho a recibir la libertad condicional. El 10 de septiembre de ese mismo año, el Departamento de Correccionales de California separó a Lyle y a Eric, enviándolos a diferentes cárceles. Desde entonces los hermanos no volvieron a verse, pues sus peticiones de que los recluyeran en el mismo sitio también fracasaron. Solo se mantenían en contacto a través de cartas e incluso jugaban al ajedrez por correo. Originalmente, Eric fue enviado a la prisión estatal de Folsom, en California, pero luego fue transferido a Pleasant Valley, en el mismo estado, donde trabajó como conserje nocturno y leía en su tiempo libre. De acuerdo con algunas fuentes, durante la reclusión se había vuelto más devoto y comenzó a trabajar con reclusos con enfermedades terminales y discapacidades físicas. Por su parte, Lyle fue recluido en la prisión estatal Mole Creek, donde según los informes pasaba el tiempo levantando pesas, jugando baloncesto y cuidando a un lagarto que había adoptado como mascota. Al parecer también llegó a presidir el gobierno de reclusos y estuvo al frente de un grupo de apoyo para víctimas de violencia sexual. En enero de 1997, Lyle se casó con la exmodelo Anna Erickson, con quien tenía una amistad por correspondencia. El matrimonio terminó en menos de un año, después de que ella supuestamente descubriera que él la engañaba con otra mujer, con la que también mantenía comunicación escrita. Aunque los hermanos no abandonaron la lucha por conseguir un nuevo juicio, cada solicitud de revisión del caso les fue negada. El 27 de febrero de 1998, la Corte de Apelaciones de California rechazó la petición y confirmó el fallo. El 28 de mayo de ese mismo año, la Corte Suprema de California se pronunció a favor de no revisar el caso y mantener las condenas de asesinato y de cadena perpetua sin libertad condicional. En junio de 1999, Eric, con 28 años, emuló a su hermano y se casó con una mujer llamada Tammy Ruth Sakoman, de 37 años, una mujer con la que había intercambiado cartas por un tiempo. La boda se celebró en la sala de espera de la prisión de Folsom. Aunque Eric tenía prohibidas las visitas conyugales, él y su nueva esposa podían besarse y constantemente hablaban por teléfono y se enviaban mensajes. Más tarde, en noviembre de 2003, Lyle, de 35 años, se casó en segundas nupcias con Rebecca Sneed, la editora de una revista de su misma edad, con quien según los informes mantenía una comunicación desde hacía unos 10 años antes de comprometerse. Pero las novedades en su vida personal no le impedían a los hermanos insistir en buscar una revisión de su sentencia. En 2005 el caso llegó a un tribunal de apelaciones federal, que también negó concederles un nuevo juicio. Ese mismo año, Tammy publicó por su cuenta el libro Nos dijeron que nunca lo lograríamos, mi vida con Eric Menéndez, una de las numerosas publicaciones que abordan la historia del mediático crimen. Los hermanos, que siempre habían sido muy unidos, no se vieron en persona por más de 2 décadas. Eso fue hasta 2018,
cuando Lyle, de entonces 50 años, fue transferido al centro penitenciario en San Diego, donde Eric, de 47, estaba recluido desde 2013. Aunque Lyle llegó al recinto penitenciario en febrero, no fue hasta abril de ese mismo año cuando finalmente fue enviado a la misma sección de Eric, donde los reclusos tenían permitido interactuar. Los hermanos, que se habían visto por última vez en 1996 al concluir el juicio, finalmente se reencontraron, y según algunas reseñas se abrazaron y lloraron. En una entrevista posterior, Lyle describió el momento como memorable. Su historia inspiró un sinfín de reportajes, películas, documentales, series, libros y hasta canciones. Además, a lo largo de los años, los hermanos Menéndez ofrecieron diferentes entrevistas, en las que siempre mantuvieron su versión de los abusos. Aunque las acusaciones se centraban en José, en algunas declaraciones afirmaban que amaban a su madre, pero no podían perdonarle no contar lo que estaba sucediendo, en referencia a las presuntas agresiones sexuales. Además, se llegó a sugerir que Kitty había agredido sexualmente al mayor de sus hijos, y que ella también los había maltratado. De hecho, durante el juicio los hermanos habían testificado que el peluquín de Lyle fue el secreto que los unió, y lo llevó a hablar sobre los abusos. Según dijeron durante una discusión que tuvo lugar en agosto de 1989, Kitty le arrancó el bisoñé a Lyle delante de Eric, quien pensaba que era el único que sabía que su hermano sufría de calvicie prematura. Al parecer, ese incidente llevó a Eric a confesarle a Lyle que su padre había estado abusando de él durante años, y este también se sinceró con su hermano, aunque en su caso la agresión duró un par de años. Menos de una semana después, ambos atacaron con escopetas a sus padres. Con el creciente auge de las redes sociales, las plataformas digitales y las aplicaciones de difusión de videos, nuevas generaciones comenzaron a cuestionar asuntos de toda índole, relacionados con derechos individuales, la identidad de género y varios tipos de discriminación. Los usuarios de estas redes comenzaron a interesarse por la historia de los hermanos Menéndez y analizaron el caso enfatizando que en su momento se le restó importancia a las acusaciones de abuso. Para 2022, los rostros de Lyle y Eric se habían viralizado en distintas plataformas, y la renovada atención sobre el crimen, y en particular sobre la severa condena que habían recibido, impulsó a muchos espectadores a investigar momentos específicos de su juicio en 1993. Además del episodio del peluquín, pusieron especial atención al testimonio de Eric, quien mientras testificaba sobre el supuesto abuso sexual que sufrió a manos de su padre, dijo que vertía limón en su comida para disminuir su sentido del gusto. Se creó una especie de movimiento espontáneo en Internet, donde cientos de jóvenes que se sintieron conmovidos porque los alegatos de abuso sexual de los hermanos no fueron escuchados, pedían que se revisara el caso y las condenas. En abril de 2023, el nombre de los hermanos Menéndez volvió a ocupar los titulares, cuando se lanzó el avance de la docuserie Menéndez plus Menudo, Boys Betrayed, en el que el exintegrante de Menudo, Roy Rosselló, afirmó que José Menéndez lo agredió sexualmente cuando era adolescente. En el programa que se estrenó en mayo de ese año, el cantante aseguró que era hora de que se supiera la verdad, y relató que José abusó de él entre 1983 y 1984, una vez en su casa de Beverly Hills y otra en Nueva York. Durante esa época, el grupo estaba bajo el contrato de RCA Records, donde, como sabemos, José era un alto ejecutivo. La serie sugería que la revelación de Roy podría cambiar la forma en que el público veía la condena de los hermanos Menéndez y potencialmente podría hacer que se reabriera el caso. El abogado de Lyle y Eric señaló que además del testimonio del exmiembro de Menudo, había surgido una nueva evidencia que corroboraba las denuncias de abuso sexual. Se refería a una carta escrita por Eric a su primo Andy Cano en diciembre de 1988, 8 meses antes del crimen. Andy, quien falleció en 2003 a causa de una sobredosis involuntaria, había testificado que cuando Eric tenía 13 años, le reveló que su padre abusaba sexualmente de él y que le daba masajes genitales, pero los fiscales afirmaron que su testimonio carecía de veracidad. En la misiva que fue recuperada años más tarde, Eric le confiaba a Andy que había estado tratando de evitar a su papá y que todavía estaba pasando, en presunta alusión al abuso,
pero se lamentaba porque ahora era peor para él. En el texto, Eric expresó que todas las noches se quedaba pensando que podría entrar a su cuarto. Decía tener miedo, pues su padre estaba loco, y le había advertido muchas veces que no se lo dijera a nadie, especialmente a Lyle. Según el abogado, de haber sido consideradas estas evidencias, los hermanos Menéndez debieron ser condenados por homicidio culposo, en lugar de asesinato premeditado, y como resultado se les habría impuesto una sentencia más leve. Con el testimonio de Roy Rosselló y la carta inédita de Eric, en mayo de 2023 los abogados presentaron un recurso de habeas corpus, solicitando que se anularan las condenas, por considerar que estas nuevas evidencias eran lo suficientemente sólidas y también relevantes como para cambiar el rumbo del caso. De concretarse esto, significaría que la Fiscalía del Condado de Los Ángeles debería decidir si los hermanos Menéndez debían ser juzgados nuevamente o no. Pero hasta el momento de la difusión de este video no ha habido un pronunciamiento al respecto. Entre tanto, Eric y Lyle siguen en el centro correccional Richard Donovan, a la espera de que se produzca algún avance y que su caso sea reconsiderado. Gracias a su buen comportamiento y su trabajo en la cárcel, los hermanos permanecen en una unidad de programación no designada, en el centro penitenciario de Donovan, en California. Esta unidad, conocida como Echo Yard, ofrece a los reclusos mayor libertad y programas educativos y de rehabilitación. Allí reciben clases de yoga y arte, estudian diferentes materias académicas y se unen a grupos para abordar problemas como el control de la ira o el alcoholismo. Aunque el recinto es menos restrictivo, siguen formando parte de una prisión, y por tanto los reclusos deben presentarse a los recuentos formales. Según los reportes, Lyle y Eric viven en dormitorios diferentes con otros reclusos, y estas celdas permanecen cerradas a partir de las 9 de la noche. Trascendió que Eric también ha pasado tiempo pintando en la cárcel, y junto a su hermano ideó un plan para pintar un mural en los muros de hormigón que rodean Echo Yard. Pese a que en 2023 una popular plataforma de streaming había anunciado la producción de una miniserie basada en la historia real de los hermanos Menéndez, no fue hasta el 19 de septiembre de 2024 cuando se volvió a poner el crimen en los titulares de la prensa mundial. Durante la transmisión del primer episodio de la serie Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, dirigida por Ryan Murphy, la producción ha sido objeto de fuertes críticas, especialmente en las voces de sus propios protagonistas. Desde prisión, los hermanos denunciaron que la serie distorsiona la verdad y perpetúa estereotipos sobre el abuso infantil y la violencia familiar. Además, Eric y Lyle expresaron su profunda indignación por la forma en la que son retratados en la serie. Aseguraron que el programa simplifica y exagera ciertos aspectos de su historia, mientras que omite información crucial para entender los motivos que los llevaron a quitarle la vida a sus padres. Los hermanos insistieron en que fueron objeto de abuso físico, emocional y sexual por parte de su padre durante años, y que sus acciones fueron una respuesta desesperada a una situación intolerable. En una declaración de Eric ampliamente reseñada por la prensa mundial, el hombre enfatizó que el abuso a los menores no se puede borrar ni simplificar, y además cuestionó la forma en la que se caracterizó a su hermano mayor, quien, según dijo, fue presentado como una caricatura, arraigada en mentiras horribles y flagrantes. Por su parte, Lyle también expresó su enojo, asegurando que la miniserie lo revictimiza y refuerza ideas obsoletas sobre el abuso sexual masculino. El mayor de los Menéndez subrayó que en las últimas décadas la sociedad ha avanzado mucho en la comprensión y visibilización de este fenómeno, por lo que considera que la serie es un retroceso y pone más énfasis en el crimen que en las posibles causas subyacentes. Aunque algunos elogian la serie por su estilo dramático y su impacto emocional, también ha recibido opiniones poco favorables de parte de los espectadores, que han manifestado que la producción sexualiza ciertos aspectos de un caso criminal de alto perfil, que involucra temas delicados como el parricidio y el abuso sexual a menores. Incluso algunos fanáticos se han quejado porque tanto el póster de la serie como el avance y los episodios transmitidos hasta el momento de la publicación de este video dejan entrever una relación incestuosa entre Lyle y Eric. Muchos internautas han utilizado las redes para cuestionar que Lyle fuese retratado tan negativamente con respecto a Eric,
pues mientras el hermano menor es presentado como el más simpático, Lyle es mostrado de manera menos favorable, ya que a menudo consumía sustancias ilícitas y tendía a ser más superficial y centrado en el dinero. Específicamente señalaron los testimonios de los familiares y amigos de los hermanos, que los describían de forma muy distinta a como los mostraba el programa. Para los fanáticos, esto no es precisamente una inexactitud, sino una decisión narrativa de los creadores de la serie, que para algunos fue muy imparcial. Por su parte, Ryan Murphy, quien también produjo la exitosa primera entrega de la serie Monstruos titulada Dahmer, defendió su decisión de dramatizar el caso, argumentando que se basaron en hechos reales y que su objetivo fue explorar la complejidad de los crímenes, en tanto que la plataforma destacó la importancia de ofrecer diferentes perspectivas sobre un caso que ha generado gran interés a lo largo de los años. Después del estreno de la serie llamó la atención la presencia de la celebridad Kim Kardashian en el centro correccional Richard Donovan, donde se reuniría con unos 40 reclusos, entre ellos Lyle y Eric. En el encuentro, que transcurrió sin contratiempos, también estuvieron presentes Khloe Kardashian, Kris Jenner, el productor de cine Scott Butnick y Cooper Koch, el actor que interpreta a Eric en la miniserie. De acuerdo con las reseñas, Kim lleva adelante una campaña relacionada con la reforma carcelaria, y durante el encuentro conversó con ellos sobre Green Space, una iniciativa liderada por Lyle con el apoyo de Eric, que promueve la mejora de los espacios al aire libre en las prisiones para facilitar la rehabilitación de los internos. Tras la polémica generada por la miniserie, se informó que Eric y Lyle hablarán por primera vez en décadas acerca del asesinato de sus padres, en un documental titulado Los Hermanos Menéndez, que será transmitido el 7 de octubre por la misma plataforma digital y que sucede a la narrativa de Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez. En el avance publicado el lunes 23 de septiembre de 2024 en las redes sociales, se escucha a Lyle decir que todo el mundo sabe por qué acabaron con la vida de sus padres, mientras que Eric añade que lo que pasó esa noche es muy conocido, pero hay mucho que no se ha contado. De acuerdo con el comunicado difundido por la plataforma, el documental dirigido por el argentino Alejandro Harman ofrecerá una visión y perspectiva fresca sobre un caso que la gente solo cree conocer, a través de entrevistas de audio con los hermanos, abogados involucrados en el juicio, periodistas que cubrieron el caso y familiares. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso que, como dije en la intro, sigue llamando la atención de los medios, de las personas, básicamente de todo el mundo, porque todo el mundo quiere seguir conociendo más sobre esta historia. Es un caso que, como verán en el video, es bastante largo, así que a mí nada más me queda pedirles su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Han visto la serie de Netflix? ¿Qué opinan de esta? Déjenme todo esto en la caja de comentarios, yo los estaré leyendo y recuerden que pueden debatir entre ustedes, siempre respetándose los unos a los otros. Saldrá un nuevo documental que tendremos que ver para seguir expandiendo el conocimiento en el caso y dar una opinión sobre todo esto. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.